Presidente, por otro lado, la legislación del Poder Judicial será una ley estricta para conservar el Estado de Derecho y no caer en la prevaricata. Ahora, otra cosa muy importante, presidente, ¿va a ser homogénea, donde se aplique en todos los estados, o va a ser federal y cada estado la va a tomar, o cómo va a ser esta ley? También quiero saber si tendrá una penalidad alta para que no caigan en el delito, y si los jueces, magistrados, serán ministros, van a volver a poder aplicar para ser tomados en cuenta para esta elección. ¿Y cómo hará para que no haya otra vez corrupción? Porque puede ser que pues ya se elijan y caigan en corrupción, como muchas veces ha sido esto en las fiscalías, presidente. Y también, por último, quiero saber si los jueces y magistrados actuales podrán ser investigados por la UIF, como el ministro José María Aguilar, que incurrió en varias situaciones extrañas. Gracias, presidente. Bueno, ya hemos hablado bastante de eso. Lo que se busca es limpiar de corrupción el Poder Judicial, que es algo pues de dominio público, es algo sabido. Aquí cada 15 días damos a conocer cómo jueces, magistrados, ministros, ¿no?, protegen intereses de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Ya hemos hablado bastante de eso, y que es necesario una reforma al Poder Judicial, y consideramos que lo mejor es que los jueces sean electos por el pueblo, jueces, magistrados, ministros, que los elige el pueblo. No hay nada perfecto, nada, no se puede pensar que se viva en una sociedad perfecta. Se aspira a vivir en una sociedad perfecta. Esa es la bella utopía, el convertir un ideal en realidad. Pero esto es lo mejor, es como los sistemas políticos. Está demostrado que el mejor sistema político, aunque no es perfecto, es el sistema político democrático de todos. Desde luego mejor que la dictadura, que la tiranía, que la oligarquía y que otras formas de gobierno, la democracia, el poder del pueblo. Entonces, vamos a recurrir en este caso al método democrático, que es el pueblo el que decida, el pueblo soberano, el pueblo que es el que manda, para que los jueces actúen pues como servidores públicos, que no estén al servicio de una minoría o de un consorcio económico, financiero o de potentados, que estén al servicio del pueblo, que no le deban su cargo más que al pueblo, para que no sean empleados de nadie, sean servidores públicos, siervos de la nación. Esto va a ayudar mucho. Entonces el juez va a actuar con apego a la legalidad y se va a poder aplicar la máxima de que al margen de la ley nada hay, por encima de la ley nadie. Pero no como ahora, que todo es dinero, poderoso, caballero, don dinero. Entonces, el que tiene dinero es impune y solo se castiga al que no tiene con qué comprar su inocencia. Estamos mal en eso. Entonces se presenta una gran oportunidad para llevar a cabo esa reforma al Poder Judicial, porque también la gente sabía que se iba a votar no solo por el presidente municipal, diputado local, por la gobernadora, el gobernador, el diputado federal, el senador, la senadora, la presidenta, sino se iba a votar para que se pudiesen hacer reformas a la Constitución, porque de manera muy clara, además, dado a conocer públicamente, no vamos ahora a buscarlo, pero hacían conferencia de prensa los del bloque conservador para decir: no vamos a aprobar ninguna ley, no vamos a aprobar ninguna reforma que
envíe el Ejecutivo y cómo se aprobaban las leyes. No se reformaba la Constitución, solamente se logró al principio, porque había un poco más de sensatez. No había entrado en acción, yo creo, Claudio X González y todos estos. Se aprobó lo de la reforma al artículo 28 de la Constitución, que fue, como se dice coloquialmente, pues un gol, les metimos un gol, porque con esa reforma se canceló la condonación de impuestos, que eso nos ayudó muchísimo, porque por eso tenemos una recaudación exitosa, porque los que no pagaban impuestos ahora están pagando. Pero no estamos hablando del tendero o el médico o el obrero que sí pagan impuestos. Además, su contribución, como son pocos los ingresos, es menor. Estamos hablando de que no pagaban impuestos los de arriba, impuestos de 10,000 millones de pesos al año por empresa, casi el equivalente al presupuesto de un estado o al presupuesto de la UNAM. Era lo que condonaban de impuestos. Entonces, cuando se termina con eso, imagínense cómo se fortalecen las finanzas públicas. Entonces, esa reforma constitucional nos ayudó al principio la creación de la Guardia Nacional, porque no estaba permitido que la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, ni la Secretaría de Defensa, ni la Secretaría de Marina participaran en tareas de seguridad pública. Estaba prohibido. Y nosotros planteamos, necesitamos sumar experiencias, esfuerzos, elementos, instalaciones. Estamos hablando de que no podían, aunque lo hacían de manera ilegal en algunos casos, no podía el Ejército y la Marina ocuparse de lo que más le preocupaba a los mexicanos, la seguridad pública. Estamos hablando de dos instituciones muy importantes por su profesionalismo, por su disciplina, con cerca de 300,000 elementos. Entonces, logramos la reforma a la Constitución, se pudo crear la Guardia Nacional, que tiene ahora 120,000 elementos. Todo esto nos los permitió la reforma a la Constitución. Pero si ustedes revisan, esto fue en el 2019, 2020, cuando mucho. A partir de ahí, ninguna reforma a la Constitución. Y entonces buscábamos la manera, pues no se puede llevar a cabo una reforma constitucional, pero vamos a llevar a cabo una reforma de ley, o vamos a aprobar una nueva ley. No es reforma constitucional, porque para la reforma constitucional se requieren 2/3 partes, se requiere mayoría calificada, y teníamos mayoría simple para aprobar leyes, reformar leyes, pero no para reformar la Constitución, no alcanzaba para eso. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Por qué se sienten ahora tan ofendidos, sorprendidos? Empiezan a bloquear. Enviamos la ley eléctrica para que no aumentara el precio de la luz en beneficio del pueblo. Pero esto no le conviene a las empresas extranjeras. Se está queriendo convertir en un monopolio la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo? Se aprueba la ley y la impugnan, y va a la Corte y la declaran inconstitucional. Una ley aprobada por la mayoría de los diputados y la mayoría de los senadores. Entonces, ¿qué se le dice a la gente? Ni siquiera se hizo tanta campaña. El pueblo, que es mucha pieza, está muy avispado, se dio cuenta. De ellos se ayudaron nuestros adversarios. Entonces la gente sale a votar, pues no solo por los candidatos, sale a votar porque quiere que continúe la transformación, y para eso se logra mayoría calificada. Y ahora
hasta se espantan, ¿no? Porque ahora sí va a ser posible, si así lo deciden los legisladores, llevar a cabo reformas constitucionales. ¿Y cuál reforma constitucional? Pues entre otras, sí, la del Poder Judicial. ¿Y qué otra manera hay de reformar el Poder Judicial? Pues solo con la participación de todos, sin tenerle miedo al pueblo, no menospreciar al pueblo, porque siempre dicen, ¿no? Es que se requiere de gente experta. Pues sí, en los requisitos pues tienen que ser abogados. Así era en la Constitución de 1857, cuando se elegían a los magistrados, porque esto no es nuevo. En México se tenía que tener pues una profesión de abogado, así era, así estaba en la Constitución, pues así va a ser, nada más que, a ver, ¿qué abogado? Y que la gente vea quién va a actuar con rectitud y que ya los ministros de la Corte no estén al servicio de una minoría, sino de todo el pueblo, porque el gobierno tiene que representar a todos, no a un pequeño grupo. Entonces, eso es lo que ha estado pasando ahora, pero eso es importantísimo para todos. Ayer hablaba yo, ¿por qué hemos avanzado en lo económico? ¿Por qué México tiene una situación especial en el concierto de las naciones? ¿Por qué tiene ventajas comparativas? Entre otras cosas, porque hay un auténtico Estado de Derecho en proceso de perfeccionamiento, pero ya no hay la corrupción que imperaba. Y esto es bueno para todos, hasta para los que se oponen, les ayuda. Pero como son tan prepotentes, arrogantes, quieren tener ellos el privilegio de mandar. El pueblo no existe y no sabe. Es como los que quisieran que los diputados, los senadores, todos fuesen políticos, profesionales, parlamentarios. No, los diputados y senadores tienen que ser representantes del pueblo, auténticos representantes del pueblo. Y ya sabemos que si son gentes honestas, van siempre a actuar bien. Hay unos que están graduados en universidades del extranjero, son bien corruptos y no les importa el pueblo. Lo que se necesita es que haya gente que represente realmente al pueblo. Cuando empezamos hace algún tiempo a elegir en un partido, le llaman los técnicos exquisitos, los que hablan físico le llaman insaculación, y es un sorteo. Pero ¿cómo nos criticaban? Porque para sacar la lista de plurinominales, pues ¿quiénes quedaban? Los plurinominales, pues los cercanos a los dirigentes, siempre. Y se decidió, bueno, vamos a que haya un sorteo. Y entraban, no sé qué, 1000, entonces, o 200, 300 por circunscripción, por distrito, se repartían. Y salieron en una ocasión, o sea, la primera vez que se hizo, salieron mujeres indígenas, comerciantes, albañiles, maestros, que van a traicionar todos, no van a saber. No traicionó ni uno solo y se portaron de manera muy digna. Es la primera legislatura que tuvimos en el movimiento partido que todavía pertenezco, aunque tengo licencia y ya me retiro, ¿no? Pero muy buenos, incorruptibles. Los políticos profesionales, esos parlamentarios, no, dolor de cabeza. Viene una votación y, bueno, les daban moches, les daban a cada uno su presupuesto. ¿Qué tiene que hacer un diputado construyendo banquetas o una unidad deportiva o una casa de cultura? Pues para tenerlos amarrados les entregaban
su presupuesto a cada uno. Y ese diputado, y lo mismo en el Senado, iba con un gobernador, iba con un presidente municipal, aunque no fuese el presidente municipal de su distrito, y le decía: mira, tengo este oficio de autorización de Hacienda para mejoramiento de las calles y banquetas, y a destruir las banquetas que estaban buenas para volverlas a construir, 10, 20, 30 millones, ¿a cambio de qué? De un moche al diputado. Y les decían: ¿no me das el moche? No le hace. Yo hago el mejoramiento de las banquetas, nada más que yo pongo la empresa. Yo te digo qué empresa. Así era. Pero no le estoy hablando de hace medio siglo, le estoy hablando de hace 6 años. Y otras cosas, por los votos, aparte de que los maiciaban para aparentar que no traicionaban a sus partidos o a las causas que supuestamente defendían, los mandaban de viaje cuando se iba a votar algo importante. Había gente encargada de hacer las invitaciones, los paquetes de turismo político. Te vas y se votaba y ya era un voto menos. Así era. Entonces, ¿qué se necesita en todo? Pues gente incorruptible, honesta, verdaderos representantes del pueblo. Todo esto ahora que, bueno, ¿quién va a ser? Tiene que ser gente experta, con experiencia. A ver, pues un abogado tiene experiencia, y si es joven, más confiable, porque está menos maleado. Lamentablemente, cuando en un régimen corrupto, entre más va pasando el tiempo, más se van corrompiendo y se van volviendo más cínicos. Entonces, para eso es lo de la reforma